Cuando hablamos de deterioro cognitivo, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es cognición. Cognición es conocimiento, qué y cómo conocemos las personas. Por tanto, el deterioro cognitivo estudia qué y cómo está alterado cuando aparecen los primeros síntomas de déficit de memoria, lenguaje, atención o cálculo. La cognición está influida por factores biológicos, psicológicos y sociales. Me centraré en estos dos últimos. Para evaluar los factores psicológicos que afectan a la cognición, tenemos que determinar cuál es el estado de ánimo, cuál es la situación de estrés que presenta el paciente, cuáles son las relaciones sociales, cuáles son los roles ocupacionales, laborales que ha tenido, que desempeña o que ha desempeñado la persona. Todo esto enmarca y nos da una información muy importante para luego poder encardinar los resultados que obtengamos de la evaluación neuropsicológica. La evaluación neuropsicológica es un estudio detallado de las funciones cognitivas, de la atención, la memoria, el lenguaje, las funciones visoespaciales, visoconstructivas, las funciones ejecutivas. Todo esto necesita un análisis mediante pruebas neuropsicológicas que nos determinen cuáles son las alteraciones y cuáles son las capacidades preservadas de esa persona. Cuando existe una afectación de alguna función cognitiva, lo primero que tenemos que saber es el origen. Voy a dejar a un lado todas las causas biológicas y me voy a centrar en las causas más neuropsicológicas. Una vez que tenemos filiado un deterioro cognitivo, podemos apoyar al paciente centrándonos en las áreas que no están afectadas. El trabajo, desde el punto de vista del tratamiento no farmacológico, se centra en la estimulación cognitiva, unido a la actividad física y a la nutrición. Y otra cuestión muy importante es tratar de controlar todos los factores de riesgo vascular, puesto que se ha estudiado y hay mucha evidencia científica de cómo afectan al funcionamiento cerebral. Cuestiones como la hipertensión, la diabetes, el colesterol. Una cuestión básica cuando estamos hablando de deterioro cognitivo es la detección precoz. Cuando una familia o una persona empieza a observar cambios en su función cognitiva, no recuerda las cosas como antes, le cuesta encontrar las palabras, tiene dificultad para planificar actividades que antes no le resultaban costosas, es importante consultar con el médico de atención primaria, que le derivará a un especialista. Un aspecto básico para la calidad de vida de una persona mayor con deterioro cognitivo es el apoyo de su familia. Para que la familia pueda apoyar a un paciente de estas características, necesita tener información, necesita entender qué le está pasando, por qué le está pasando y qué puede hacer. Esa información es la que nosotros facilitamos en la consulta. Tras haber hecho una evaluación minuciosa, tratamos de responder a estas preguntas. La demencia es un término general que describe la pérdida de la capacidad de pensar, recordar y razonar. Las personas con demencia tienen dificultad para completar actividades diarias y los síntomas empeoran con el tiempo.
La demencia ocurre cuando las células nerviosas cerebrales dejan de funcionar correctamente. Hay muchos tipos de demencia, como la enfermedad de Alzheimer, la demencia frontotemporal, la demencia con cuerpos de Lewy y la demencia vascular. Algunas personas podrían tener cambios en el cerebro causados por más de un tipo de demencia. El riesgo de desarrollar demencia aumenta a medida que las personas envejecen. La mayoría de las personas con demencia tienen más de 65 años y las investigaciones muestran que en los Estados Unidos, alrededor de 1 de cada 3 personas de 85 años o más puede tener algún tipo de demencia. Aún así, la demencia no es parte normal del envejecimiento. No todas las personas la desarrollan a medida que envejecen. Los científicos están trabajando para descubrir por qué algunas personas la tienen y otras no. Si bien más investigaciones son necesarias, un estilo de vida saludable, como el ejercicio regular, ayudaría a algunas personas a reducir el riesgo de demencia. La demencia puede causar problemas con el pensamiento, la memoria y el comportamiento. Algunas personas también pueden tener problemas para controlar las emociones y podrían tener cambios en su personalidad y sus movimientos. Los síntomas pueden variar según el tipo de demencia, pero los signos frecuentes incluyen dificultad para comprender o expresar pensamientos, pérdida de memoria y confusión, perderse en un lugar familiar, problemas para manejar el dinero o pérdida del equilibrio. Sin embargo, estos síntomas no siempre significan que una persona tiene demencia. Hay síntomas parecidos a la demencia que pueden ser causados por depresión, efectos secundarios de medicamentos, insuficiencia de ciertas vitaminas u otros problemas médicos. Hable con su médico si siente cambios en su capacidad para pensar, aprender o recordar con claridad, o en su personalidad o sus movimientos. Los médicos pueden ayudar a determinar si sus síntomas son causados por la demencia u otra afección de salud. Si tiene demencia, obtener un diagnóstico temprano y preciso puede ayudarle a controlar la enfermedad a través de posibles opciones de tratamiento. Además, Depresión en personas mayores. La depresión no es algo normal en el envejecimiento. No todas las personas mayores se deprimen. Sin embargo, a esta edad existen algunos factores de riesgo que podrían provocar depresión, como son la jubilación, muerte de amigos o cercanos, la pérdida de funciones físicas como la audición o visión, o la dificultad de desplazamiento y el desgaste de vivir con una enfermedad crónica. ¿Qué síntomas tiene una persona mayor cuando tiene depresión? No expresar tristeza a pesar de sentirla, sentimientos de soledad o aislarse del grupo familiar, sentirse una carga para los demás, quejarse de dolores físicos sin explicación aparente, disminución permanente de la energía, problemas para dormir, cambios repentinos en el peso o alteraciones del apetito, y lentitud en la expresión de ideas. Para prevenir la depresión en personas mayores es necesario fomentar los vínculos con familiares, amigos y la comunidad, realizar chequeos médicos regulares, hacer actividad física, tener una dieta balanceada, dormir lo suficiente, realizar actividades significativas y placenteras que otorguen un propósito en la vida y consultar con un profesional de la salud mental cuando sea necesario. Mejoremos la salud mental de las personas mayores. Gozar de una buena salud mental es un derecho en todas las edades.